La carnicería de los infiernos. Todo comenzó una tarde de mucho calor, en la que los pájaros se mojaban las alas en las fuentes y los ciudadanos de a pie se refrescaban en bares y terrazas. Cuando lo que parecía ser una mujer, que se acercaba desde la distancia, tambaleándose de un lado a otro, a un ritmo casi gracioso. Debía de medir unos 2,5 metros por lo menos, era inmensa, tenía una larga melena negra, unos brazos largos y musculosos, fuertes como los de un campeón de culturismo, unas manos tan grandes que podían coger una cabeza y estrujarla como si fuera una simple esponja, unas piernas tan largas, que de una zancada recorría varios metros sin esfuerzo, sus ojos eran grandes y negros, inyectados en sangre, que parecía estar poseídos por el mismo Satanás. Llevaba un hacha en una mano y una cabeza cogida por los pelos en la otra. Corría hacia la gente, asestando hachazos a todo lo que se le ponía por delante, hombres, mujeres, niños, niñas, le daba igual, su matanza no era discriminatoria. A unos les daba hachazos en la cabeza, en el pecho, en la espalda o donde le pillara mejor. A otros los cogía por los brazos, se los arrancaba, los cogía por la cabeza y les partía el cuello con un simple movimiento de muñeca, los pisaba hasta reventarlos, como si fuesen huevos que se caen de una mesa, a los que no alcanzaba a darles un hachazo o no podía agarrar porque estaba muy lejos, les lanzaba miembros seccionados de sus víctimas, golpeándoles en partes vitales de su cuerpo, provocándole la muerte al instante. La muchedumbre corría sin rumbo alguno, intentando escapar de la bestia que les perseguía, la gente corría como pollos sin cabeza, en círculos, sin control, corrían gritando, chocándose unos contra otros, corrían para escapar de los ataques mortales, que propinaba el monstruo que les estaba atacando. Un hombre con una escopeta de caza, le disparó un tiro en la cabeza, arrancándole a la mujer del diablo casi toda la cabellera. La melena que llevaba la mujer grande en la cabeza, parecían pelusas tiradas en el suelo. La mujer con la cabeza medio pelada por el disparo, se dirigió hacia el hombre, le cogió la escopeta y se la anudó al cuello, como si la escopeta fuera una corbata. Más personas se unieron en el fusilamiento de la carnicera, hasta 10 pude contar, de distintas edades, cada uno armado con una escopeta, apuntándole a la cabeza y el corazón, a la señal de uno de ellos abrieron fuego, y la dama de los infiernos gritando cayó al suelo, mientras los disparos desmembraban su cuerpo. Una vez en el suelo, la loca medio calva, parecía volatilizarse como gas de una botella, cuando su corazón endemoniado dejó de latir. El último pasajero. Por aquel tiempo me ganaba la vida transportando a las personas de un lugar a otro en mi pequeño vehículo marca Chevrolet. No era algo que me fascinara, sin embargo no tenía más alternativa. Tenía 52 años y hacía 2 que me habían exiliado de mi trabajo en una compañía que fabricaba taladros. Me había desempeñado como empleado de la empresa algún tiempo antes de la fatal decisión que tomaron en mi contra. Bueno, poco después decidí empezar con esta poca fructífera manera de mantener a mi familia. Era un servicio sacrificado, sin duda, el hecho de pasarte casi todo el día sentado frente al volante, con el ensordecedor ruido de los claxons, los excéntricos pasajeros, en fin, aquella no era mi vida. Un día abordaron a mi auto una pareja de esposos de avanzada edad, me pidieron que los llevase a una hacienda que se hallaba unos 30 kilómetros fuera de la ciudad, era un lugar bastante alejado y remoto. Para llegar ahí se debía atravesar primero una amplia carretera de doble sentido que daba directo al lugar solicitado. Eran casi las 7:00 p.m, en otras circunstancias no hubiera aceptado la carrera, pero el día no había sido bueno en lo que se refería al sustento material, así que acepté llevarlos por un alto precio. Llegamos a la hacienda a las 11:00 p.m. Me di cuenta, que de no ser por las pequeñísimas casitas que se divisaban, hubiera creído que el lugar estaba totalmente deshabitado. Luego del pago de la cuantiosa suma de dinero, me dispuse a regresar a la civilización. Algo que me tomaría unas 2 horas tomando en cuenta que a esas horas aquellos territorios se hallaban libres de tránsito vehicular. Si tenía suerte probablemente me encontraría en el camino con algún cliente desesperado en llegar a la ciudad, aunque yo no creía en la suerte. En fin, las cosas se dan cuando uno menos las espera. Ya había pasado cerca de 1:00 desde que comencé el viaje de regreso, los ojos ya me empezaban a pesar debido al cansancio y en eso, oh sorpresa, una figura larga y negra a primera vista, al lado derecho de la pista que me hacía señas para que me detuviera alzando lo que parecían ser 2 brazos, en forma vertical apuntando al cielo estrellado.
Dudé en acercarme, era realmente extraño que una persona completamente sola se encontrara en medio de la carretera a esas horas, pero mientras más me acercaba, más me compadecía de aquel pobre ser. Cuando me hallaba a unos 10 metros de distancia al sujeto bajo los brazos y no tuve opción me detuve. Hubiera sido la peor escoria del mundo de haberme pasado de largo. Después de todo, en el fondo yo era un buen tipo. Era obvio que aquel individuo únicamente tenía un destino: llegar a la ciudad, así que directamente me estacioné de modo que el asiento trasero se ubicara a su altura. El tipo abrió la puerta y abordó el auto. Jamás vi un sujeto que hiciera mejor el papel de incógnita como él. Estaba completamente cubierto con un abrigo negro y en la cabeza llevaba un sombrero negro de fieltro de alas anchas y copa regular que me pareció databa del siglo pasado. Era extraño el hecho de que mientras el sujeto aún no había subido al auto, la temperatura se había mantenido estable, cálida. Desde el momento en que se sentó al lado de la ventanilla el clima cambió radicalmente, habían bajado por lo menos 10 grados. Me percaté al instante. Reinicié el viaje esperando que se acabara cuanto antes. Oía su respiración fuerte y lenta, era escalofriante, me pregunté si estaría mal de salud, pero no me atrevía a hablarle. Disimuladamente moví mi espejo retrovisor para enfocar su rostro haciéndome tenebrosas especulaciones, sin embargo solo saco cubría parte de su cara con lo que solo alcancé a divisar dos ojos desorbitados y que miraban directamente los míos. Así nos quedamos casi un segundo, luego de que yo cambiara el rumbo de mi vista. Estaba atemorizado al ver sus ojos, pude darme cuenta de que estaba grave. Me atreví a hablarle, le dije ¿se encuentra bien? Le dije, pero el tipo me se inmutó. Seguro que no puede hablar, me dije. Seguí conduciendo inquieto, mientras me acercaba más a la ciudad, ya podía ver las luces nocturnas y eso me tranquilizaba. A la 1:22 mi vehículo alcanzó la ciudad, esperaba algún sonido de mi cliente que me indicara dónde dejarlo, pero no dijo nada, solo aquella respiración profunda que me hacía pensar en su salud. Y de pronto un sonido de ultratumba que invadió el auto. Instintivamente volteé a mirar al sujeto, pero mi sorpresa fue enorme al no encontrarlo sentado en el lugar que había ocupado. Detuve el auto en seco. Por instante pensé que se había esfumado, pero luego supuse que se había resbalado del asiento. Giré el torso para mirar su cuerpo caído, pero no estaba ahí. Bajé del auto, la puerta trasera estaba cerrada, pudo haber bajado del auto en movimiento. Lo dudé mucho y sobre todo en su estado. Revisé el auto por completo, luego miré al frente, me encontraba justamente en la entrada del cementerio de la ciudad. Mi cuerpo tembló, subí al auto y me alejé rápido pensando en lo que había sucedido. Mi mente estaba paralizada. Conducía mi auto sin darme cuenta del recorrido que tomaba. Decididamente se trataba de un hecho paranormal, misterioso, un hecho detectivesco. No me atrevía a mirar a la parte trasera del auto por temor a que se apareciera de pronto entre las sombras. Al llegar a mi hogar eran casi las 3:00 am, mi esposa dormía plácidamente, de modo que retuve mis deseos de narrarle mi truculenta experiencia con mi excéntrico cliente de ultratumba, así que me desvestí y me acosté, recordando y tratando de dar una explicación lógica a aquella extraña desaparición. Me dormí, aunque no dejaba de estar alerta, en mis sueños, tuve una mala noche con sobresaltos y pesadillas. Al amanecer, me sentía más tranquilo y decidí tomarme el día libre. Mi mente me atrajo hacia mi auto, me dirigí hacia el compaso vacilante, abrí la puerta trasera y mi sorpresa fue grande al mirar hacia abajo. No era el cuerpo de último pasajero, era su retribución por el favor que le había dado al transportarlo al cementerio. Varias monedas derramadas, algunas en el asiento, todas bastante antiguas, de otros tiempos pasados. Era mi paga por el servicio. Esta es la fotografía de Tracy, que nació el 13 de junio de 1975, una tarde de lluvia, viernes 13, de niña padeció meningitis y tuvo que ser resucitada después de que sus padres la internaron de urgencia en el hospital. Esta foto fue tomada en 1979, 9 meses después del incidente y 2 después de otro episodio en el que de nuevo casi muere. Puede ver la entidad que acompaña a Tracy. La entidad parece abrazar desde atrás a Tracy, lo cual hace descartar un efecto óptico.